Y ahora sí. Listo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse a la sesión de Agile Revolution, el camino para ser ágil en tu organización. Y en unos 15 minutos o 3 minutos se va a conectar con nosotros Mario, quien va a estar con nosotros para poder hablar sobre el tema Agile y ya, bueno, lo voy a presentar para que lo puedan conocer. Así que quiero comentarles que la importancia activa. Es decir, todo lo que tenga que ver con proyectos eh, genera un de cada uno de los resultados que nosotros vamos a generar, más enfocado en la parte de lo que es TI, que es una de las líneas más importantes sobre el tema de desarrollo de producto o también del servicio como tal. Y de alguna forma también el tema de la agilidad repercute en otras áreas. Eso de ahí lo podemos ver en un extracto plus que se los puedo presentar al final de la sesión para que podamos ver cuál sería esa relevancia que tiene sobre la parte de lo que es la agilidad. Y hoy vamos a hablar de un aspecto bastante interesante que nos va a dar el camino, es decir, vamos a ir conociendo y aprendiendo cómo la agilidad en nuestro día a día, cómo la agilidad también en nuestro trabajo nos puede aportar valor. Y antes de comenzar, quiero presentarles a Hope. Hope es una empresa que se dedica a todo el tema de transformación corporativo de una persona y también su desarrollo personal. Hope está basado en una metodología que consta de 4 partes. La primera es la parte humana, es decir, que nos enfocamos mucho en cuanto a nuestras formaciones, nuestras capacitaciones y asesoramientos a entender a la persona la necesidad que tiene para poder trabajarla directamente con el grupo o uno a uno. Por ejemplo, aquí lo que nosotros ofrecemos son temas de coaching, temas también de asesoramientos uno a uno, ya sea en la parte financiera, ya sea en la parte de riesgos, ya sea en la parte ejecutiva. Ejecutiva no me refiero a que simplemente tengan que ser líderes o tengan que ser jefes, sino también alguien que quisiera revisar a nivel corporativo cómo va evolucionando o creciendo. ¿Ok? Entonces, toda esa es la parte humana. Luego de ahí tenemos la parte Optimist. Optimist está relacionada a la parte de motivación, la parte de cómo nosotros manejamos nuestras emociones a compañeros de trabajo, hacia nuestros superiores o también hacia nuestro equipo. Entonces, en esta línea, lo que Hub ofrece es todo lo que es la suite relacionada a lo que es el tema de trabajo en equipo, el tema de trabajar nosotros mismos en cuanto a nuestro desarrollo para poder generar estas habilidades y poderles transmitir también a nuestros equipos. Por otro lado, tenemos el Process Motivator, que está relacionado a la parte de procesos tanto micro como macro. Y aquí es donde estamos hablando sobre el tema de la agilidad, ¿no? Es decir, que los procesos cada vez más, así como el mercado es tan demandante porque quiere velocidad y nosotros aplicamos tecnologías para poder agilizar las cosas, es importante también que este aspecto sobre los temas de mejora continua, los términos y más allá, los artefactos o los entregables que se generan, pues tienen que ser cada vez mucho más rápidos. Y claro, va a depender mucho de acuerdo a la necesidad. Process, ¿no? Temas, por ejemplo, agilidad, como mencionaba, también el tema de PMP, por ejemplo, gestión de proyectos, qué tan importante es liderar proyectos bajo un enfoque de ese framework. También, por ejemplo, la parte de lo que es OKRs, como por ejemplo ver el tema de los objetivos, tener mapeado esto. Ay, perdón. Luego, también tenemos lo que es,
Me quedo, lo siento, disculpen. Luego tenemos la parte de lo que es illicit communication, que es la parte de la eficiencia en la comunicación. Es decir, que aquí, por ejemplo, lo que buscamos es que la persona que ingrese con nosotros en Hope es que tenga el elevado nivel de comunicación, pero no elevado en el sentido de que tiene que ser un orador, sino que tiene que ser una persona capaz de desenvolverse en el mundo corporativo en cuanto a la interacción que tenga con sus compañeros, a su jefe o a la línea superior. Recalco nuevamente esto porque la importancia de la investigación que se ha hecho para que para que pueda salir, digamos, este producto, es finalmente lo que se requiere, de acuerdo también a un estudio de McKinsey, lo que se pide también hoy en día en la línea corporativa, tanto para jefes como para referentes 4.0, que así también le llamamos. Y bien, y aquí, por ejemplo, también nace el tema de las improvisaciones, como por ejemplo desenvolverte cuando alguien te pregunta algo. También, por ejemplo, el tema de cómo poder estar en una sesión o en un comité y generar estas presentaciones corporativas que hoy en día también se exigen y que tienes que ser capaz de desarrollarlas. Todo esto es HOPE, para que lo conozcan. HOPE, HOPE es estos términos, Human Optimist, Process Motivator y Illicit Communication. Todas estas hacen de que finalmente HOPE genere en el mercado esta transformación para toda la línea corporativa, tanto como para jefes como para miembros de equipo. Perfecto. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, consulta. Y bien, en Hope, por ejemplo, nosotros lo que estamos en este proceso porque estamos trabajando para darles todo lo que son los programas y los cursos en cuanto a temas de liderazgo, comercial, coaching y finanzas. ¿Por qué reitero esto? Porque la metodología que nosotros hemos generado, combinado también con estos skills, finalmente hace de que esta persona que salga de Hope, porque Hub también se divide no solamente en un producto, sino también en servicios individuales. Es decir, por ejemplo, si yo quiero llevar algo específico relacionado al liderazgo, lo puedes llevar. Si de repente quieres potenciar tu parte comercial, también lo puedes hacer. Si de repente necesitas resolver algunas dudas o hacer una introspectiva mucho más fuerte, puedes hacerlo a través del coaching y también en la parte financiera, si es que la quieres desarrollar. O, por ejemplo, si eres un desarrollador, hablando para los que están como en el caso, por ejemplo, de Gerardo, si, por ejemplo, estás con un tema de desarrollo de código y tienes que entender, más allá de desarrollar, tienes que entender los términos y también conversar con la gente de negocio relacionado a esa área en la que tú estás. Finalmente, lo que sí importa es que conozcas sobre negocio. Entonces, muy importante esto, las finanzas internamente también está la parte de riesgos y es una especie de end-to-end, por así decirlo, que tiene que tener cualquier persona que va a entrar a la línea corporativa a trabajar en toda esta fase. Ahora, si eres jefe, pues definitivamente tienes que saberlo, porque muchos de ellos, algunos en su mayoría, trabajan también en la parte financiera para ver el tema del capacity o el staffing. Entonces, importante también tener, ¿okay? Cualquier cosa, cualquier duda, igual nosotros vamos a dejar al final del enlace los QRs para que puedan seguirnos, los números también para que puedan contactar a los asistentes, en este caso, para que puedan darles la mano y los puedan apoyar en el proceso que ustedes puedan tener y ver cuál es la suite de catálogos. Muy bien. Hasta ahí todo claro. Y bueno, vamos a arrancar porque finalmente creo que más allá del tema de Hope, es importante conocer también qué es el proyecto. Ahora estamos abarcando lo que hablábamos aquí en la metodología, ¿no? Estamos en la parte de procesos. Y en la parte de procesos vamos a hacer un zoom sobre lo que es la agilidad. Para eso hemos venido,
para hablar acerca de lo que nos vamos a enriquecer de este conocimiento, pero para partir de ese conocimiento, primero tenemos que saber algo muy básico y algo muy fundamental. Y quiero preguntarle al público qué es lo que ellos entienden por proyecto. Pueden levantar la mano, por favor, y me gustaría escucharlos para saber sus puntos de vista. Sí, alguien nos puede deleitar, por favor, y nos puede, no importa, pueden decirme en una sola palabra, me ayudaría muchísimo para saber cómo ustedes están interpretando este término. A ver, chicos, sin miedo, sin miedo. ¿Qué entienden por proyecto? Por favor, a ver, no sé, Jenny, no puedo ver ahí, pero no sé si hay alguien que ha hecho algún comentario, o Gerardo, que estás ahí. ¿Hay algún chico que ha levantado la mano de casualidad? No puedo ver la pantalla. Sí, justo yo levanté la mano. Bueno, yo quería comentar de que, bueno, prácticamente vengo viendo proyectos todos los días, todo el tiempo. Entonces, bueno, Excelente, muy bien. se puede decir desde mi punto de vista que un proyecto es una planificación, una Ujú. serie de pasos analizados, planificados para generar un producto o un servicio final, ¿no? Para cumplir las Excelente. expectativas de un cliente. Oh, genial, genial. Lo terminaste muy bien y con broche de oro. Sí, efectivamente, Gerardo. El tema de lo que es un proyecto en sí es un esfuerzo, ¿no? Porque obviamente vamos a lograr ese objetivo. Y como tú bien dices, vamos a hacerlo a lo que el cliente espera, ¿cierto? Entonces hay una planificación de por medio, hay unas tareas que hay que realizar para poder llegar. Entonces, todo ese conjunto como tal es un esfuerzo temporal y único, ¿no? Y bien, este esfuerzo temporal y único llamado emprendimiento colaborativo en la parte de Agile genera estos nuevos productos o servicios. Y estos productos o servicios, ¿para qué es? Para obtener ese resultado. Y ese resultado es lo que finalmente es la expectativa del cliente. Es decir, la visión que se espera de lo que el cliente quiere lograr. Por otro lado, también es importante conocer y tener en cuenta, y creo que esto es algo que muchas veces lo repiten y lo comentan en otras sesiones, y es que los proyectos tienen que tener su alcance, tienen que tener calidad definitivamente, porque si no hay calidad, por más que hagas todo el trabajo y no salga como se espera, no sé si habrán visto alguna vez esos memes en los que se dibuja un caballito al inicio donde se ve muy bien y luego ya en la parte del cuerpo, de la mitad en adelante, ya solamente es una caricatura. Entonces, la calidad es muy importante porque si empiezas bien, por favor, también termínalo de esa misma manera para que puedas tener esa foto del resultado que vas a generar. El alcance también es otro aspecto y siempre se habla también en los temas de PMP, se comenta de que la relevancia, ¿no? Del tiempo, costo, alcance, que tiene que tener el proyecto como tal. El tema también de la capacidad de la organización creo que es un aspecto muy relevante que tenemos que tener en cuenta porque finalmente también hay que saber quiénes van a ser los roles o quiénes van a ser esas personas que van a asumir esa responsabilidad para llevar a cabo ese proyecto. No puedo hacer que una persona que tenga un rol de QA a la vez sea desarrollador, por poner un ejemplo, pero al final entonces, ¿quién hace las pruebas y quién es el que finalmente le da el ok? Entonces, es como que no hay una congruencia. Entonces, especifica bien las actividades de cada uno de los integrantes de tu equipo. También es un aspecto importante que hay que considerar. Entonces, quiero que te lleves este mensaje de que finalmente
el tema de un proyecto y cómo llevar un proyecto está relacionado a estos factores, al tiempo, al costo, al alcance, a la calidad de lo que hablamos y la capacidad de la organización, que va asociado a la parte del personal. Y bien, el objetivo del equipo del proyecto es crear entregables. Claro, lo que estábamos conversando con Gerardo. Él lleva muchos proyectos, incluso lleva proyectos que son en paralelos, por así decirlo. Entonces, finalmente, él tiene que generar un entregable de acuerdo a la asignación que tiene para que finalmente esto vaya sumando dentro de una interacción continua, una integración continua, todo este desarrollo de lo que se va a ir generando cada sprint. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Así que me parece que ya Mario está con nosotros. Mario, ¿estás aquí? Hola, hola Mario, ¿estás de casualidad aquí? Creo que su micro, bueno, no lo escucho. Ah, un favor, ¿alguien lo puede aceptar? Me dice que está en la sala. Por favor, lo puede añadir. Por favor, creo que hay invitados, entonces si los pueden agregar. Me dicen que no le aceptan. Hola, Hola, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? hola, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Bien, bien, Mario, muchas gracias por estar aquí. Mario, estábamos hablando sobre el tema de lo que son los proyectos y bueno, gracias también por hacerte presente, porque justo estás hablando de ti. Y antes de comenzar, chicos, vamos a hablar sobre un aspecto muy importante que es el caso práctico de la agilidad en la IA, con el tema de la inteligencia artificial. Yo sé que todos ustedes están, digamos, con esta tendencia y muchas de nuestras generaciones lo usan mucho más seguido, cotidianamente, todos estos aspectos de esta tecnología que hoy en día viene a revolucionar todos los parámetros y, digamos, todos los rubros en los que nos encontramos. ¿Y qué más que la inteligencia artificial? Conocer cómo está aportando en este aspecto de la agilidad. Recuerden, Hub está asociado a la parte de la agilidad y ahora tenemos con nosotros a Mario Arbañil Mor. Justo yo les estaba comentando en la comunidad quién es esa persona. Mario, quien ya acaban de escuchar su voz, es un especialista en metodologías ágiles. Él tiene más de 10 años de experiencia en todo lo que es la gestión de proyectos y más enfocado en la parte de seguros. Así que, ¿qué más de tener a una figura que ya ha tenido todo este escenario y compartiendo sus conocimientos de 10 años de experiencia y que finalmente a través de las metodologías ágiles pueda adaptar rápidamente los cambios en el mercado? Porque finalmente lo que hace la agilidad es poderse adaptar ante la demanda que hablábamos muy competitiva de lo que hoy en día nuestros clientes nos exigen y entregar valor también para ellos. Entonces, Mario también tiene experiencia como gerente adjunto en la protectora de corredores de seguro, es docente en metodologías ágiles por Vimedu Company, que seguramente lo habrán escuchado. También en Ingenio Learning, especialista en Scrum, en Canvas, en OKRs, en Link Startup Design Thinking y gestión de proyectos. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a Gracias por todos? estar aquí. ¿Cómo están? ¿Sí me ¿Qué escuchan tal? ¿Cómo bien? estás? Sí, sí, por supuesto, te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí, sí, todo bien, excelente. Agradecerte por ser Perfecto. bienvenida, Mari. ¿Qué tal? Gracias. Bien, te doy el pase, Mario, para que nos puedas hablar. Igual, cualquier cosita voy a estar aquí y me Ujú. vas diciendo para poder avanzar. Dale, dale, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar, muchachos. Justamente darles una breve introducción sobre el tema de las metodologías ágiles y cómo esto puede impactar en su día a día para sus negocios o en sus empresas o en lo que realmente están, justamente lo puedan utilizar en su día a día. Vamos a preguntarnos por qué implementar o por qué utilizar Scrum.
¿de acuerdo? ¿Por qué Scrum es importante para nosotros? Bueno, justamente la metodología Scrum como tal nos dice cómo hacer las cosas de manera más eficientes, más cortas, efectivamente con incrementales que generen valor a los clientes, ¿de acuerdo? Muchas veces cuando hacemos algún tipo de proyecto, algún tipo de actividad, esperamos al último para poder darle al cliente un resultado. Lo que nos dice la metodología Scrum es por qué tienes que esperarte un año, por qué tienes que esperarte 8 meses para poder mostrar resultados. Mejor hazlo vamos a decirlo así, en release, que viene a ser despliegues o liberaciones, y hazlo cada 3 meses. Y de esta manera, el cliente final puede ver el resultado 5 o 6 meses antes. ¿Cómo lo va a ver? Efectivamente, no en su totalidad, sino va a poder verlos en MVPs, ¿de acuerdo? Es decir, producto mínimo viable. En 3 meses vas a poder ver tu primer producto, en los próximos 3 meses otro producto, y así sucesivamente. Para el cliente va a poder tangibilizar lo que está solicitando. ¿Ok? Siguiente, por favor. Aquí tenemos un breve comparativo de por qué Scrum puede ayudarnos en nuestro día a día y en la gestión de proyectos comparado a una gestión tradicional. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el énfasis que justamente le da Scrum? Está para las personas y la gestión de proyectos está enfocada en los procesos, ¿de acuerdo? Hablo de gestión de proyectos tradicionales, ¿ya? Ya que en el tiempo también han migrado ese tema de administrar la gestión de proyectos de una manera un poquito más enfocada en el cliente. Pero hace mucho tiempo la gestión de proyectos tradicional está enfocada al tema de procesos. La documentación en Scrum es mínima, se enfoca en el valor, ¿de acuerdo? En gestión de proyectos es excesiva, hay una documentación que para cambiando, no sé si habrán tenido la oportunidad, pero cuando uno elabora un documento en la gestión de proyectos tradicional, lo que ocurre es que posiblemente hayan cambios. Entonces, lo que realizaste como una primera versión ya no es válida, ahora tienes una versión 2, versión 3, versión 4, y así sucesivamente hasta nunca acabar. En cambio, en Scrum lo que nos va a decir es documenta solamente lo necesario, no documentes todo. ¿Y por qué? Porque en esta metodología saben que siempre va a ser cambiante, siempre se va a actualizar. Entonces, ¿de qué te sirve documentar todo si posiblemente va a variar? ¿De acuerdo? El estilo de proceso es iterativo, incremental. En la gestión de proyectos tradicionales es lineal. La planificación por adelantado, es decir, tener todo desarrollado al principio, en Scrum es muy baja, ya que se va haciendo en sprints, ¿de acuerdo? Por cada sprint se va haciendo un entregable. Y la gestión de proyectos tradicional, al principio te piden un documento base, ¿no? Un acta de constitución, te piden hacer toda la documentación prácticamente para aprobarte el proyecto y de esta manera efectivamente tengas que documentar todo desde el inicio. No sé si les habrá pasado en alguna oportunidad, pero cuando hacen un proyecto, lo que te piden, ¿no? Es lo básico. Costo, tiempo y alcance. ¿Cuánto me va a costar? ¿En cuánto tiempo lo voy a tener? Entonces, justamente la metodología Scrum nos da una dinámica que podemos tener ese tema de costo y tiempo oportunamente por sprints, ¿de acuerdo? Y la gestión de proyectos lo que nos va a pedir es que tengamos todo documentado, aterrizado al detalle para poder saber cuánto tiempo te vas a demorar y efectivamente cuánto te va a costar. La priorización está enfocada en el negocio, 100%, y en la gestión de proyectos en el proyecto. La garantía de la calidad está enfocada en el cliente y el tradicional está enfocado en los procesos. La organización en Scrum es auto-organizada y en proyectos es gestionada. El estilo de gestión es descentralizado, o sea, es decir, no hay una jerarquía como tal, sino que es horizontal. En cambio, en gestión de proyectos tradicionales es autocrático, ¿sí? Siempre hay un jefe, por así decirlo. El cambio se traduce en el backlog priorizado de producto y cuando hablamos de gestión de proyectos se enfoca en un documento formal que te piden que firmes efectivamente el cambio y hacerte responsable por esa solicitud. En cambio, en Scrum es solamente las actualizaciones del backlog, donde de esta manera se hace mucho más rápido y sencillo las aprobaciones.
El liderazgo es colaborativo, servicial, de apoyo. En gestión de proyectos es justamente un liderazgo de comando y control. La medida de desempeño se enfoca en el negocio y en la gestión de proyectos en un plan. El retorno de la inversión, justamente en Scrum, como son pequeños entregables, es decir, que en 3 meses ya se va a poder tener resultados, la inversión va a ser temprana a lo largo del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que en un proyecto tradicional tienes que esperar hasta el final del proyecto, o sea, 8 o 9 meses. En cambio, en Scrum, en 3 meses vas a poder, en este caso, poder culminar con una actividad, con un entregable, para que el cliente lo pueda probar, ¿de acuerdo? El cliente ya puede utilizarlo. ¿Y qué va a ayudar a esto? Que el cliente ya invirtiendo un monto grande para su proyecto, en 3 meses ya pueda poder obtener algún tipo de resultado en base a su inversión. Y por último, la participación del cambio, ¿no? En Scrum lo ocurre durante todo el proyecto y en la gestión de proyectos va a depender del ciclo en el que se encuentre, ¿no? Si se encuentra en una fase de pruebas, algún tipo de cambio va a ser difícil de implementar. En cambio, en Scrum se puede hacer en cualquier momento, cualquier tipo de solicitud o cambio o petición. ¿Listo? Siguiente. Aquí pueden ver cómo un proyecto tradicional de cascada versus un proyecto tradicional de Scrum, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona un proyecto tradicional? Bueno, en análisis, diseño, implementación, evaluación y liberación. Es un proyecto tradicional, son las etapas, las fases que uno tiene. En cambio, en un marco de trabajo ágil se manejan sprints, y es decir, cada sprint posiblemente sean entregables consecutivos para que de esta manera den el valor que requiere el cliente y en los próximos 3 meses puedas tener algún tipo de release. ¿Qué es un release? Es una liberación. Es algo que se va a desplegar para que el cliente lo pueda utilizar. ¿Ok? Esa es la diferencia. Cascada tiene que esperar 8 meses. En un marco de trabajo ágil puedes esperar 3 meses y tener resultados. Siguiente, por favor. ¿Ok? Cuando hablamos de la metodología ágil con respecto a la guía SOK, esa guía SOK es como el manual, la Biblia de la metodología ágil, nos toca 3 aspectos importantes: principios, procesos y aspectos. Son las 3 áreas fundamentales para la metodología. Y esta guía SOK es la guía que efectivamente nos dice como la Biblia de la metodología como tal. ¿Ok? Nos da detalladamente todo lo que comprende con respecto a estas 3 áreas de, vamos a decir, conocimiento con respecto a Scrum. Ahora a continuación vamos a ver la de principios. Sí. Siguiente, por favor. ¿Tú me cortó? Hola, chicos. Hola, sí se escucha, creo que el internet de Marcia fue. Ah, ok, ok. Listo. Bueno, mientras va reincorporándose su conexión, les voy a explicar qué tiene que ver con respecto a los principios, ¿de acuerdo? Para poder entrar en contexto. Principios tenemos algunos aspectos importantes. Uno de ellos viene a ser la colaboración. Es, es la colaboración, ¿de acuerdo? ¿Por qué hablamos de principios en las metodologías, muchachos? ¿Por qué creen que es importante? Los principios es sumamente importantes porque nos dan una base para poder implementar cualquier tipo de, vamos a decir así, de, de lo que queramos lograr. Si no tenemos una base donde nos permita poder llegar a ese objetivo,
prácticamente se nos va a complicar poder llegar a ello. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces queremos ir, acelerar pasos, ir de frente a la práctica y no tomar en cuenta la teoría, ¿de acuerdo? Yo siempre, algo me mantiene mucho en la cabeza y siempre me retumba y digo, si bien es cierto, la práctica es importante, una de las cosas más importantes es la teoría. Tenemos que tener bien los conceptos claros de cómo, en este caso, se deberían aplicar las metodologías. Porque si nos vamos a la práctica es muy subjetiva. ¿A qué me refiero con esto? Que puede pasar cualquier cosa en la práctica, que de acuerdo a ciertas acciones, tú no sepas cómo actuar o cómo tomar una decisión. Pero teniendo una buena base, teniendo bien los principios, los procesos y los aspectos de la metodología, vas a ver que vas a poder tomar buenas decisiones. ¿Ok? Siguiente, por favor, esa lámina. Eh, en principios, me quedé en principios. Ahí está, muy bien. Entonces, como mencionaba, ¿no? Los principios son las pautas para poder aplicar el marco de trabajo ágil. ¿Qué tenemos aquí? Les voy a contar rapidito para que vean cuáles son los principios importantes que ustedes deben considerar. Primero, colaboración. Oye, Mario, pero ¿por qué la colaboración? ¿Qué tiene que ver la colaboración dentro de la metodología? Bueno, si nada se hace en equipo, o sea, si no pensamos en equipo, imagínate cómo vas a lograr el objetivo. Esto se tiene que aplicar sí o sí en cualquier tipo de desarrollo de proyecto, de software, de lo que quieras implementar, siempre pensando en la colaboración. A veces, dentro de las empresas, muchachos, pensamos que estamos haciendo colaboración, pero simplemente estamos cooperando. ¿Cuál es la diferencia de la colaboración y cooperación? ¿Alguien me podría comentar, muchachos, de lo que estamos aquí? La diferencia entre la colaboración y la cooperación. ¿Ok? Si no hago las preguntas, ¿ah? Ok, no hay problema. Miren, la diferencia entre la cooperación y la colaboración es sumamente, vamos a decirlo así, que se puede identificar fácilmente. La cooperación es que yo le digo a Brian, Brian, haz esta actividad, y a Cristian le digo, haz esta otra actividad, y cada uno lo hace por su lado. Pero al final llegan y me presentan el objetivo, que viene a ser el entregable, en el tiempo establecido. Eso es cooperación, lo que nos pasa al día a día. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando alguna actividad en la que le dejo a Brian y en la que la dejo a Cristian se pueda dificultar, es decir, que posiblemente Brian me entregue en 2 días posteriores a lo pactado y Christian se demora un día más, al final, cuando me muestran el entregable, va a demorar 3 días. Entonces, ninguno de los dos pudo llegar al tema al objetivo común, que era justamente los días pactados en el entregable. Pero cuando aplicamos la colaboración, muchachos, aquí es donde pueden entrar justamente en ver qué necesita Brian y qué requiere Christian para llegar al objetivo común, que son en los días pactados justamente del entregable como tal. La colaboración trata de trabajar en equipo, tener una comunicación efectiva, poder efectivamente ver qué se requiere para que ambos, Brian y Christian, puedan llegar a ese objetivo común en el tiempo establecido. ¿Ok? Tenemos que pensar que la colaboración es un principio importante, no solamente en proyectos, sino en todo lo que queramos hacer en el día a día. ¿De acuerdo, muchachos? Este principio de colaboración no solamente se ve en Scrum, se ve en las buenas prácticas de ITIL, se ve en el PMBOK séptima edición, se ve en Design Thinking, se ve en todos los aspectos de todas las metodologías, la colaboración es vital para el trabajo en equipo. Tenemos otro principio que viene a ser la autoorganización. La autoorganización, muchachos, tiene que ver con la proactividad. Si dentro de tu equipo de trabajo ves que una persona no está llegando a lo que se espera
y simplemente tiene tiempo de ocio, o está chateando, o está en su WhatsApp, o está haciendo otra cosa que no debe hacer, eso es una parte de que tu equipo lo va a contaminar, ¿de acuerdo? Es tóxico para tu equipo de trabajo. La idea es que en este principio de Scrum nos dicen que todas las personas dentro del equipo tienen que ser proactivos, que si ya acabaste una actividad, una tarea, puedas informar para poder seguir haciendo la siguiente, ¿ok? Otro principio es el control del progreso empírico, que trata de las experiencias de los proyectos. Esto va a ayudar y nos dice que mientras tú hagas un proyecto ágil, el siguiente lo vas a hacer mejor, y el sucesivo lo vas a hacer mejor, y el siguiente lo vas a hacer mucho mejor. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que vas a tener experiencia, vas a tener un buen equipo ya organizado, vas a pasar por las fases de justamente el manejo de equipo y el control justamente de poder llevar el proyecto de manera eficiente. Entonces, cuando tú utilizas ya o implementas un proyecto, los demás van a ser mucho más sencillos y la velocidad de lo que estás ejecutando actualmente van a mejorar en el tiempo. El tema de desarrollo iterativo, muchachos, trata de que sea incremental. Esta metodología nos ayuda a que por cada cierto tiempo el cliente va a tener resultados, sean de entregables o sean de despliegue. ¿A qué me refiero? Los entregables simplemente es cuando le enseñas la funcionalidad, lo que estás haciendo al cliente. Y cuando hablamos de despliegue es cuando el cliente ya lo puede utilizar. Este tema de desarrollo iterativo es sumamente importante para que se vea ese incremental no en 8 meses, sino en los posteriores, no sé, 2 o 3 meses ya pueda tener resultados en base a su inversión. Tenemos el time boxing. Este time boxing trata de ceremonias que existen en la metodología para poder ejecutar bien tu proyecto. Voy a decir unas cuantas, por así decirlo. Tenemos los dailies. Los dailies es una ceremonia que se hace todos los días durante 15 minutos para preguntarte 3 cosas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué hice hoy? ¿Y qué impedimentos tengo en mi día a día? Este daily lo que te va a ayudar es poder ejecutar mejor tus proyectos para ver efectivamente qué es lo urgente, qué es lo que debo hacer, cómo puedo resolver los conflictos durante el día. ¿De acuerdo? Así como esta ceremonia, tenemos más como la planificación del sprint, como la revisión del sprint, como el feedback del sprint, entre otros. Y por último, quería dejar la priorización basada en el valor. Cuando nos da un cliente un requerimiento, muchachos, o nos dice algún tipo de, vamos a decir, de solicitud, a veces, o por no decir muchas veces, el cliente no sabe lo que quiere. Nosotros como expertos, ya sea en lo que queremos ofrecer al cliente, tenemos que entender realmente lo que quiere transmitir. Tenemos que entender lo que realmente significa su requerimiento. Y este tema trata de la priorización basada en el valor. ¿Qué quiere decir esto? El cliente nos comenta sus solicitudes, su requerimiento, y nosotros los vamos a priorizar. Pero una priorización basada en una técnica, hay métodos para poder hacer esta dinámica, que trata de metodologías o métodos para poder de manera correcta hacer una priorización basada en el valor. ¿Qué métodos se utilizan? El método Moscow, el método Planning Poker, el método de los 100 puntos de historia de usuario, y de esta manera, con estas herramientas, puedes identificar lo que realmente quiere el cliente. ¿De acuerdo? Que muchas veces el cliente quiere una cosa o dice una cosa y al final realmente quiso otra. ¿De acuerdo? Ese principio nos ayuda a dar claridad a lo que realmente está queriendo saber el cliente como tal. Sí, claro. El método Moscow es un método sumamente sencillo que se enfoca en las prioridades, en la alta importancia que tiene el cliente bajo ciertas funcionalidades. El método Moscow trata de 4 puntos importantes, que trata de más, lo que debe hacer, lo que debería hacer, lo que podría hacer y lo que no debe hacer. De esta manera, el método Moscow, al momento que clasifiquemos con el cliente la priorización, podemos identificar qué debe hacer, lo que es debe, lo que se tiene que hacer,
Lo que debería, también tenemos que tomarlo en cuenta para tus primeros sprints, y lo que es el que podría, el que dice podría, nos tendríamos que preguntar lo siguiente. En esta etapa que nos encontramos del proyecto para hacer tu MVP, lo que todo esté clasificado en podría, ¿tenemos que hacerlo ahora o lo podemos hacer en una siguiente fase? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Lo que debe y lo que debería se tiene que hacer sí o sí en tu primera fase. Lo que podría y lo que no debe, eso tiene que evaluarse a ver en qué momento se hace, si se hace después, en otra etapa, en otra fase, se evalúa para ver si efectivamente es necesario. ¿Para qué, muchachos? Para poder armar tu MVP. Siempre cuando hacemos algún tipo de desarrollo, algún tipo de proyecto, tiene que estar enfocado en tu MVP, porque si no, prácticamente estaríamos hablando de que no vas a tener algún tipo de entregable o resultado a corto tiempo. ¿Ok? Si queremos hacerlo todo, no lo vamos a poder hacer en un primer sprint. Por eso tenemos que ver justamente lo que da valor al cliente. Gracias, Gerardo, por tu consulta. Ahora nos pasamos a la siguiente lámina, muchachos. Ok. Hablemos de los aspectos. Estos aspectos de Scrum nos dan las bases para poder administrar de una manera eficiente los proyectos. Y hablamos de la organización. Aquí en la fase de organización, lo vamos a tocar en la siguiente lámina, pero trata de los roles de Product Owner. Primero hay una pregunta. Sí, sí. Hola. Hola. ¿Sí? Sí, sí. Sí, voy a dar, bueno, estamos aprovechando que están habiendo consultas. Cristian, no sé si puedes levantar tu micro para poder escucharte, para que Mario puedas absorber la consulta que tienes. ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Sí, bueno, mi ¿Qué consulta, tal? Buenos días. yo me dedico en una universidad, entonces en este caso, entonces al hacer bastantes productos tecnológicos que realizan los investigadores, entonces el tema es lo de que mayormente siempre vemos lo de que ellos, su misión es resolver una solución, no de repente desarrollar un producto. Entonces estamos intentando crear, por decir, niveles, ¿no? Justamente es lo que le preguntaba a Lucy, que antes de crear un MVP se Ujú. podría considerar un mínimo deseable. ¿En qué sentido? De que ver si la tecnología que están desarrollando sí tiene alguien que realmente la necesite, antes de Ah, empezar a claro, ver la posibilidad. claro. A ver, hay 3 fases para poder implementar un, vamos a decirlo así, un startup. Voy a decir startup porque es un producto nuevo, ¿de acuerdo? Hay 3 fases. La primera fase empieza con Design Thinking, ¿de acuerdo? El Design Thinking te va a ayudar para poder evaluar si tu producto se puede ofrecer a un público. Luego del Design Thinking, que efectivamente es para, hay un montón de etapas que efectivamente tienen que pasar para decir, oye, ¿sabes qué? Tu producto sí se puede vender, sí se puede ofrecer, sí se puede utilizar. Luego de eso pasamos al Lean Startup o Lean Canvas, también se le dice, donde hacemos un modelo de negocio estructurado para que tu producto que ya lo analizaste, que ya probaste, lo vas a poder colocar en un modelo de negocio que efectivamente te va a dar rentabilidad, porque efectivamente, ¿no? A ver, hacer un producto que no te da ni un beneficio no tiene sentido. Tienes que tener un modelo de negocio estructurado para poder saber si ese producto, mejor dicho, para ya poder implementar cómo va a manejarse tu producto en base a un modelo. Y luego tienes este Lean Startup o Lean Canvas. Al final viene la ejecución. En la ejecución utilizas la metodología ágil, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Eh, para poder llegar hasta la metodología ágil que hemos hablado hoy día, para poder hacer la ejecución, tiene que pasar por el Design Thinking si es que quieres evaluar un producto. Tiene que pasar por el Lean Startup para poder evaluar tu modelo de negocio. Y a partir de esas 2, vamos a decirlo así, fases, puedes emplear la metodología para la ejecución de tu proyecto, o sea, es decir, ya ejecutar la solución. ¿De acuerdo? Eh, yo sugiero que si es un producto nuevo que se está explorando, pases por esas 3 fases, como deben ser, y si es un producto que ya está aprobado, ya pases al momento de la metodología de la gestión de proyectos, ¿no? Como tal, lo que estamos viendo el día de hoy. Espero haberte respondido, Cristian, a tu consulta. Cuéntanos, Cristian,
¿Se resolvió la consulta que tienes? En parte, sí, quizás la parte complicada que se tiene en las universidades es que, por decirlo, hay niveles de investigación. Investigación Ok. básica, investigación aplicada, y por última parte es desarrollo tecnológico. Entonces, bueno, mi parte es lo que trabajo en la oficina de innovación, estamos empezando a ver desde investigación aplicada. Lo que ocurre es lo de que a veces no se define bien claro, o sea, en el sentido es lo de que quién va a ser el cliente, en el sentido de que recién están explorando cuáles son las funcionalidades o aplicaciones que se pueda tener, ¿no? O sea, porque a Ajá. veces ocurre de que descubren algo, por ejemplo, una enzima, entonces básica, entonces el siguiente nivel es aplicada, entonces no se sabe en cuál es la aplicación, por así decirlo, ¿no? Pues, si encontramos una enzima, podría aplicarse para empaques que sean biosensibles, o de repente para ver el tema es lo de crear una nueva medicina. Entonces, al tener una mayor amplitud de aplicaciones, en lo que se genera bastante complejidad en cuál es el camino a tomar en cuenta para seguir el desarrollo. Ok, Cristian, sí te entiendo. ¿Y por qué no aplicar este método? O sea, por ejemplo, este método podría servirte para poder aplicar justamente ese problema, ¿no? Oye, el cliente no sabe lo que quiere, no se entiende muy bien lo que se necesita, hay mucha incertidumbre durante el proceso de esta fase uno, vamos a decirlo así. Este método te puede servir para que al momento eh, que quieras implementar este proyectito de la fase número uno que tienes, ¿no? Por niveles, puedas emplear tres tipos de fases, ¿no? O tres tipos de proyectos, vamos a decirlo así. El primer proyecto, como mencionabas, que es la etapa número uno, puedes aplicar la metodología. En la etapa número dos, que es el siguiente nivel, puedes aplicar la metodología. Y en la etapa tres, que es la final, también podrías aplicar la metodología. Esta metodología no quiere decir que tenga que ser solamente oye, el proyecto final para la ejecución, sino también podrías aplicarlo para hacer una preevaluación, justamente en las etapas que tú veas conveniente. En el ejemplo que di, les pongo un ejemplo de un proyecto manejando. El proyecto tiene un año para ejecutarse, un año. Pero yo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerlo en tres fases. Fase uno, voy a utilizar la metodología como tal, pero la fase uno se va a hacer en la metodología. Termino la fase uno y ya terminé de hacer mi proyecto etapa número uno. Luego me voy a pasar a la segunda, vamos a decir, a la segunda fase. A la segunda fase, igual empleo la metodología ágil para ejecutar el proyecto y termino. Y el tercero, que es la última fase justamente del entregable, también utilizo la metodología ágil para poder llegar a ese resultado. Yo te recomiendo ahí, Cristian, que puedes hacerlo en tres fases, o sea, tres etapas, y en cada etapa puedes utilizar la metodología para poder hacer tu backlog priorizado, sacarle lo que quiere el cliente, hacer los entregables, hacer las reuniones, y cada uno tenga efectivamente como que mini proyectos, ¿de acuerdo? Esas etapas que tú me has comentado, para que lo puedas emplear de manera efectiva. ¿Ok? Espero haberte ayudado con tu respuesta, con tu pregunta. Ahora sí, Sí, gracias, María. ok, Claro, gracias. Gracias, gracias Cristian, gracias Mario. listo. Nos vamos a pasar a la parte de los aspectos, justamente lo que mencionaba, los roles, ¿no? ¿Cuáles son los roles principales de Scrum? Bueno, son tres. El Product Owner, que se encarga de la parte del cliente, que es prácticamente la voz del cliente como tal. eh, Él conversa de forma directa con el cliente para saber qué es lo que realmente quiere. El Product Owner tiene que traducir lo que realmente quiere para poder llevarlo al Scrum Master y al equipo Scrum para su ejecución. Como verán, muchachos, dentro del equipo principal de Scrum, el Product Owner es uno de los roles más importantes al momento de desarrollar un proyecto. ¿Por qué? Porque tienen que entender al cliente. Y para poder entender al cliente, no es tan sencillo como dices, a ver, te escucho, ¿no? No, tienes que saber del negocio, tienes que saber el producto, tienes que saber el proceso, tienes que sacarle con cucharita realmente lo que él está esperando obtener. Y de esta manera, tener esta base para luego volver al Scrum Master y contarle lo que realmente se necesita. Y de esta manera
se pueda ejecutar el proyecto como tal. Les hago una pregunta, muchachos, aquí sobre el ejemplo que acabo de comentarles. ¿El Product Owner debería tener un perfil de negocio o debería tener un perfil técnico? ¿Qué debería tener? ¿O 50-50? ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería tener 50% de negocio o 50% técnico o 100% de negocio o 100% técnico? ¿Qué creen que debería pasar? Tener este perfil. Gerardo indica 50-50, obligatoriamente. Muy bien. Chicos, Creo que ¿quién más da su están... opinión? Brian, Juan, Ahí están escribiendo, creo. Janina, Vanessa. Ahí están pensando, creo, en la respuesta. Vamos a dar un minuto más. Juan de Dios, 50-50. Ok. Ajá, prioriza negocio. Muy bien. José, priorizar negocio. Muy bien, excelente. Cristian, 20-80, 80 negocio. Ajá. Me gusta lo de Brian, ¿no? 70-30. Mayor del negocio, pero lo suficiente de parte técnica para adaptar a la necesidad del cliente. Me gusta esa respuesta, Brian. Excelente, muy bien. Ajá. Gerardo ya se ratificó. Ok. Chicos, les voy a decir un poco qué pienso yo y cuál debería ser el estándar, ¿de acuerdo? El estándar sería que se pueda manejar 50-50, ¿ok? Más o menos, no, mejor dicho, el estándar nos dice que es 70-30. 70 de negocio y 30 técnico. ¿Y por qué? Porque el Product Owner tiene un equipo técnico ya, asignado, para que todas las consultas técnicas las pueda hacer con el equipo, ¿de acuerdo? Y de esta manera se puede dar soporte con la parte técnica como tal. Pero, sin embargo, muchachos, yo les pongo un poco la práctica. Y aquí tiene que ver mucho, no tanto de conocimiento, sino los skills que puede tener una persona al momento de tomar decisiones. Y les comento un poco mi perfil, ¿de acuerdo? Yo soy gerente y prácticamente toda mi vida he sido de TI, de tecnología, y hace 3 años ahora soy del negocio, ahora yo soy una parte comercial, por así decirlo. O sea, me he adaptado a ciertas necesidades y me he adaptado bien, o sea, es decir, por mis skills y un poco las habilidades que tengo, he podido complementar bien el puesto en el cual me encuentro. Y eso no quiere decir que si bien es cierto, yo nací técnico, ¿de acuerdo? 100% técnico, y eso no quita que pueda tomar un rol comercial, de sea del negocio al 100%, ya que mis skills han dado esa facilidad para que yo pueda tomar ese tipo de decisiones a lo largo de mi camino profesional. ¿Y por qué les hago este ejemplo? Yo he tenido varios proyectos, muchos proyectos, donde he pasado por diferentes product owners. He tenido un product owner que ha sido 50-50, 70-30, 30-70, y me ha tocado de todo un poco. ¿A qué me refiero con esto? Que me ha tocado una persona netamente del negocio que ha sido un capo, 80% del negocio, 80%, pero su nivel técnico eh, no era tanto, pero era una persona que era muy considerada con el área de desarrollo. Era muy considerada. Me refiero a considerada es que, oye, pregúntale a Pepito, oye, ¿sabes qué? ¿Qué tal si lo hablamos con Juanito? Oye, ¿qué te parece si alargamos una reunión con ellos, que son los especialistas? Entonces, esta persona, que era 80% del negocio, pensaba mucho, pero mucho en los tiempos y del feedback que le podría dar su área operativa o su área técnica, pero bastante. Me pasó lo contrario, ¿ah? Tengo 80% del negocio, otro proyecto, 20% técnico la persona, y siempre decía, ¿no? No, yo tengo la razón, yo sé lo que tengo que hacer.
Yo ya sé, porque sé del negocio. No, pero la parte técnica, bueno, eso ya se verá, ¿no? Ya se verá cómo lo hacemos. Pero pensaba mucho en el negocio y la parte técnica, cero. Entonces, más que dar un porcentaje, que creo que sí es importante, creo que el porcentaje adecuado sería 70-30, es que en el tiempo te vas a dar dando cuenta que más importante viene a ser los skills que puede desarrollar una persona al momento de hacer algún tipo de rol o perfil. ¿De acuerdo? Muy bien. Creo que el PIO debería poder ajustarse al contexto. Muy bien, eso es. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos el rol del Scrum Master. Ya sabemos que el rol del Product Owner va centrado en el cliente. Tenemos el rol de Scrum Master que está muy relacionado al equipo Scrum. ¿Qué hace Scrum Master? ¿Cuál es su función? ¿Cuál creen, muchachos, que es una función del Scrum Master? ¿En alguna vez lo han escuchado en alguna oportunidad? ¿Cuál creen que es su rol? Chicos, aprovechemos este espacio para interactuar y dar nuestras opiniones. Tenemos la oportunidad de tener aquí a Mario, que tiene más de 10 años de experiencia en Agile. Así que aprovechen en dar las consultas que tengan, en comentar todo lo que estamos hablando hoy en día en la sesión. ¿Cuál es lo que ustedes creen que es el rol principal que tiene el Scrum Master? Coméntenos. A ver, Gerardo dice, liderar al equipo técnico y estar en constante comunicación con los stakeholders. Creo que ese es el término. Muy bien, excelente. Miren, la función del Scrum Master es muy interesante. Así como el Product Owner es la voz del cliente, podemos decir que el Scrum Master es la voz del equipo, ¿de acuerdo? Ellos se encarga, o mucho, él se encarga de facilitar eh, las reuniones, de manejar los conflictos, de resolver los impedimentos, de que el proyecto y el desarrollo del equipo funcione, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace, que funcionen las cosas, ¿de acuerdo? También es una persona que está pensando en poder motivar al equipo Scrum, a que no les falte nada, a que esté efectivamente contentos con lo que estén haciendo, ¿de acuerdo? Motivarlos y que lleguen a los tiempos establecidos, ¿de acuerdo? Esa es la función principal del Scrum Master. Y tenemos al rol del equipo Scrum, Mario, ¿sí? justo Cristian está comentando y dice, el Scrum Master entonces es un facilitador de la metodología. Miren, hay un rol que tiene Scrum Master que viene a ser el equipo, vamos a decir, que tiene que ver, que tiene que velar por el equipo Scrum, pero tiene otro rol que también es importante, y no lo comenté, justamente Cristian lo acaba de decir. Scrum Master tiene que velar por el cumplimiento, miren, por el cumplimiento de la metodología. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ya no estamos hablando del equipo, ¿ah? Estamos hablando que se cumpla la metodología. ¿En qué aspecto? Las ceremonias, en las reuniones, en los entregables, en los sprints, en los tiempos, en la comunicación. Entonces, tiene dos funciones principales. Primero, lo que hemos hablado al principio, que tiene que ver con el equipo, facilitador, motivador, hace las ceremonias, trata de que ser esa persona que articula realmente el proyecto como tal. Y el segundo rol principal es que es la persona que vela por el cumplimiento de la metodología. Esta es la parte justamente fundamental que tiene que tomar en cuenta para poder ejecutar un proyecto, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y les pongo un caso. Yo he visto muchas veces, pero muchas veces, que el Product Owner hace mal su trabajo porque no tiene bien claro los conceptos, y lo que ocurre aquí es que el Scrum Master levanta la mano y dice, a ver, un momento, tenemos que, vamos a decir, eh, ordenarnos, porque efectivamente acá hay un problema y tenemos que cumplir con lo que realmente nos dice la metodología. Así de poder también tiene el Scrum Master dentro de decisiones, dentro de la metodología. ¿De acuerdo? Muy bien. Y el equipo Scrum es el equipo que desarrolla el producto, desarrolla el proyecto, se compromete a ejecutarlo, ¿de acuerdo? En el tiempo estimado.
Ahora sí un ratito podemos volver, por favor, a la diapositiva anterior. Quiero comentar brevemente cuáles son los aspectos que me faltaban. Cuando hablamos de aspectos de Scrum, tenemos que pensar también en la justificación del negocio. Cuando hay algún cambio, muchachos, dentro de un proyecto, algún cambio, tenemos que preguntarnos siempre si ese cambio va a sumar realmente a lo que requiere el negocio. ¿Cómo? Con la justificación del negocio. Siempre tenemos que preguntarnos eso. Si hay un cambio de mejora, ¿esto aporta a lo que realmente se hizo en la visión de proyecto? ¿Se hizo en la justificación de negocio? ¿Se hizo en el caso de negocio? ¿De acuerdo? Luego pasamos al aspecto de calidad, que viene a ser las revisiones constantes, para que efectivamente se pueda decir que estamos asegurando la entrega del servicio. Tenemos los cambios, que eso puede pasar en cualquier parte del proyecto, desde inicio hasta fin, y se hace específicamente con un procedimiento de cambios. Y por último tenemos el riesgo. Esta parte es importantísima, muchachos. Dentro de un proyecto, el que sea, el que tengan, siempre hagan la matriz de riesgos. Hacer una matriz de riesgos les va a ayudar a dar claridad para ejecutar un proyecto eficiente. ¿De acuerdo? Es vital, no solamente para la metodología ágil, sino para cualquier tipo de proyecto, en cualquier metodología que queramos desarrollar. Ahora sí, por favor, la siguiente lámina. La siguiente. Y aquí les voy a explicar un poco el flujo de Scrum, muchachos, brevemente. ¿Cómo funciona? ¿De acuerdo? El flujo de Scrum, para poder ejecutarlo de forma, vamos a decir, a nivel de procesos, ya hemos hablado los principios brevemente, los aspectos brevemente, pero Mario, ¿cómo funciona? ¿Cómo puedo arrancar y hacer mi primer sprint, mi primer proyecto en Scrum? Bueno, todo parte de un caso de negocio. El caso de negocio es la base para poder hacer un proyecto. Luego tenemos la declaración de la visión de proyecto. Esta declaración de la visión de proyecto es un documento base que nos va a servir para poder iniciar con el proyecto. Si alguien ha llevado el PMP, que es proyectos tradicionales, ¿no? Puede saber que también esta declaración de visión de proyecto se parece mucho al acta de constitución. Al acta de constitución, que es un documento base para poder desarrollar el proyecto. Luego de eso, tenemos que hacer la priorización de mis historias de usuario. Estas historias de usuario, tengo una pila justamente de las prioridades que voy a hacer y le voy a hacer una priorización. A esto se le va a llamar backlog priorizado del producto. Es decir, que tengo mis historias de usuario, uso algunos métodos para poder utilizar, para poder priorizar todas mis historias de usuario. De esta manera, priorizando mis historias de lo que voy a hacer primero y lo que voy a hacer segundo, hago micrograma de liberación, que viene a ser con los despliegues, justamente los entregables, que es micrograma tentativo de mi proyecto, y luego voy a pasar a la fase ya de implementación, que viene a ser a crear el backlog del sprint. El backlog del sprint, muchachos, es ciertas historias que voy a manejar en mi primer sprint, que va a demorar entre 1 a 4 semanas. En ese backlog del sprint son las primeras actividades que voy a hacer en base a la priorización que he hecho con el cliente y con el product owner. Y de esta manera voy a desarrollarlas en el tiempo de 4 semanas. Luego de estas 4 semanas tengo entregables que se revisan con el product owner, se revisa con el cliente para su aprobación. Y así sucesivamente genero un ciclo incremental de sprints cada 4 semanas para poder mostrar los entregables al cliente final. ¿De acuerdo? Así funciona a grandes rasgos a nivel macro el flujo de Scrum. ¿Ok? Siguiente, por favor. Aquí les quiero dar un poco qué herramientas se utiliza para poder ejecutar los proyectos. Hay una herramienta que se llama Scrum Board. Esta herramienta lo que nos dice es, coloca a la izquierda todas las historias de usuario que vas a hacer en tu primer sprint y tienes que hacer algunas tareas. ¿Cuáles son las tareas? Primero tienes que hacerlo pendiente, luego en proceso, luego en pruebas y luego completado. ¿De acuerdo? Esas son esas 4 etapas que tienes que hacer. En este ejemplo solamente hay 3, pendiente, en proceso y completado, pero faltaría una que sería en pruebas. ¿De acuerdo?
Y de esta manera, esta herramienta nos va a ayudar a hacer una herramienta colaborativa de transparencia para que todos dentro del proyecto sepan lo que se está haciendo. Oye, Mario, pero ¿con qué lo hago? ¿Con un Excel? Hay un montón de herramientas colaborativas como Trello, como Jira, que ya utilizan esta herramienta que se llama Kanban, o también se le llama Scrumboard, donde puedes hacer tus actividades y enumerar los historias de usuario y ver lo pendiente, en proceso y lo terminado. Siguiente, por favor. Y por último, muchachos, quiero sacar este tema importante de la metodología que se puede implementar para cualquier tipo de proyecto y cualquier tipo de portafolio o programa que tengas. A veces pensamos que un proyecto o una metodología solamente se puede emplear para algo chico, algo pequeño. Y no es así. La metodología Scrum está estructurada para manejar portafolio de productos, de proyectos, programas, que son un poquito más amplios, y proyectos individuales. Y les pongo un ejemplo, ¿no? Un proyecto posiblemente sea una casa, ¿de acuerdo? Construir una casa. Un programa posiblemente sea construir un edificio donde tengas varios departamentos. Y un portafolio posiblemente sea poder construir toda vamos, ¿cómo se le dice? Una urbanización. Esa urbanización tiene un montón de casas, departamentos, edificios, y eso puede ser un portafolio de tus proyectos como tal. Hasta ese nivel puede llegar la metodología Scrum, ¿de acuerdo? Luego en la siguiente lámina, muchachos, viene la parte más importante de la sesión del día de hoy, que quiero justamente profundizar un poquito más. Y trata sobre el tema de cómo utilizar una metodología ágil, Scrum, con IA. Ahora sabemos, muchachos, que con IA se puede hacer de todo, ¿no? Ya todos saben que pueden hacer textos, videos, pasar sus tareas, se puede hacer de todo con la IA. Scrum, con la ayuda de la IA, podemos crear nuestro propio GPT. ¿Alguien, muchachos, conoce lo que es el GPT? ¿Me podría decir, a ver si levantar la mano, me puede comentar qué es el GPT o qué significa? A ver, los ingenieros, los que están metidos en tecnología. Los que les gusta crear cosas con IA. Ok. Miren, chicos, el GPT, ¿de acuerdo? Es prácticamente tu asesor digital de metodologías ágiles. Lo puedes construir, lo puedes diseñar, ¿de acuerdo? Eso te va a ayudar a tu día a día. Si tú quieres hacer algún tipo de proyecto, puedes crear un asesor de metodologías ágiles para que te ayude te ayude con tu lineamiento a poder tomar decisiones, como un consultor. Oye, efectivamente no tengo a Mario todos los días, 24 horas. Entonces creas tu GPT con ciertos pasos que tienes que seguir para poder tener un asesor en metodologías ágiles. Ahora sí, la siguiente lámina, por favor. Aquí está. ¿Para qué nos va a servir ese tema de poder utilizar la metodología ágil con Scrum y la IA? Es para poder tener de alguna manera un apoyo en la construcción y en el proceso de implementación de Scrum. ¿Qué te va a ayudar a hacer? Crear historias de usuarios, automatizarlas, crear tu product backlog, hacer el análisis de la metodología del método Moscow con los 100 puntos de historia, con tu product backlog, con tu planning poker. Todo te lo puede hacer la guía en base a lo que tú quieras construir realmente, ¿no? Te va a analizar los riesgos, justamente tu matriz de riesgos, te va a dar retroalimentación, te va a ayudar si efectivamente estás cumpliendo con la metodología. De esta manera vas a poder saber paso a paso si estás haciendo bien las cosas al momento que quieras implementar tu proyecto. Siguiente. Y acá también te va a ayudar a poder actuar con diferentes roles.
el tema de utilizar los proyectos, complementar los proyectos ágiles, muchachos, hemos hablado que a nivel conceptual es muy importante. Más que la práctica, más importante es la teoría, porque efectivamente tienes que tener tus bases sólidas para poder tomar decisiones, ¿de acuerdo? Esta herramienta de la IA nos va a ayudar a poder tener esa base que en nuestro día a día tal vez podamos omitir, ¿de acuerdo? Podemos hacer, nos puede ayudar con los dailies, nos puede ayudar con las reuniones, nos puede ayudar con las mejoras, nos puede ayudar con los impedimentos, con los problemas que podemos tener día a día. Entonces, esta herramienta de la IA nos puede ayudar para ejecutar de manera eficiente los proyectos para tomar decisiones. Siguiente lámina, por favor. ¿Cómo creo, Mario? Pero ¿cómo lo hago? No entiendo. ¿Cómo lo debo hacer? ¿Cuál es el primer paso para crear este GPT? Bueno, ya algunos han tenido alguna experiencia con la IA, eh, saben que pueden crear su propio GPT, su propio asesor de lo que sea, no solamente de metodología ágil, puede ser tu asesor de cuentas bancarias, puede ser tu asesor financiero, puedes crear realmente lo que sea y puedes asignarle un rol específico, obviamente dándole conocimiento, información, data, ¿no? Aquí pasa exactamente lo mismo. Puedes crear tu GPT como prototipo, puedes estructurar datos, prompts, objetivos, darle justamente las bases para que este, vamos a decir, bot te ayude en tu día a día para la ejecución de proyectos. Nosotros tenemos un GPT que hemos creado para que efectivamente tu día a día sea mucho más sencillo. Esto lo damos justamente en una clase personalizada que efectivamente les va a poder ayudar a ejecutar su día a día de manera más eficiente. Ok, se me silenció el micrófono. Siguiente, por favor. Y como siempre, creo que es una de las cosas muy importantes. A veces pensamos que la IA nos va a reemplazar, ¿no? En todo sentido. Porque no es así. La nos va simplemente a potenciar lo que realmente nosotros queremos lograr en el día a día. Es un poco la mentalidad que queremos nosotros transmitir en esta sesión, es que con la ayuda de la IA, en base a estas últimas 3 diapositivas que hemos visto, nos va a ayudar a poder acelerar nada más el camino y la entrega de valor al cliente final. Eso sería todo por mi parte, Mari. Agradecerles por el espacio. Espero que se haya entendido brevemente en estos 45 minutos o 50 minutos lo que es la metodología. Realmente hacemos un taller de más de 8, 10, 12, 15 horas explicando el método desde el inicio, pero en estos 45 minutos o 1 hora espero que hayamos explicado la esencia de poder implementar esta solución ágil en su día a día y en cualquier tipo de proyecto que ustedes manejen en la actualidad. Muchísimas gracias, Mario. Qué impecable presentación. Nos ha gustado bastante todo lo que nos has transmitido con respecto al tema de la agilidad y cómo incluso podemos ser parte de colaborar, es decir, apoyarnos con las herramientas digitales hoy en día como el ChatGPT, poder potenciar más nuestro trabajo, enfocando más, digamos, en este concepto y en este marco de trabajo que finalmente en este mundo del mercado que los clientes exigen mucha demanda, se requiere. Muchísimas gracias, Mario. Chicos, por favor, su reacción, unos aplausos también para Mario, agradecerle su participación, el apoyo que nos están dando con respecto a esta sesión. Y bueno, voy a volver a proyectar, parece que dejas proyectar, quería mostrarles las redes sociales de Mario para que lo puedan seguir también, porque finalmente Mario nos está dando estos conocimientos muy, muy valiosos y que también puedan verlo como un referente en lo que es la parte de lo que es la agilidad. Así que chicos, acá también dejo el QR de Hope, que es para la comunidad. Estamos también entregando todo lo que es webinar, mastermind, de todo lo que habíamos hablado de la metodología.
Así que ahí están las redes sociales de Mario, Mario Arbañel Moore, por favor, en Facebook, Instagram y en LinkedIn también lo pueden encontrar. Le dan seguir, y también las páginas de Hub Liderazgo, que estamos en Facebook y LinkedIn, que se han abierto hace unas semanas, entonces denle, chicos, también. Y bueno, nosotros encantadísimos de poder también seguir aportando finalmente, porque estas sesiones, si bien nosotros estamos trabajando en un tema tanto Mario como es empresario y yo también, la idea es que podamos difundir conocimientos y apoyarlos en todo lo que es la transformación de sus carreras. Voy a dejar de grabar, a ver, un ratito, porfa. Unos momentos.